Les cuento una cosa, me dicen que esto le pasa a muchos youtubers, ¿eh? Que les encanta todo lo que escribo, mis shorts, ven todos los videos, los disfrutan mucho, pero hay un problema, se les olvida suscribirse, hay un alto porcentaje que no se suscribe y por eso yo los invito a que se suscriban aquí a mi canal de YouTube y es tan fácil, solo denle a la campanita, ¿qué le cuesta darle a la campanita? ¿Tú crees en la sinceridad del espectáculo? Lo más importante no lo digo. Siempre me pasa. ¿Qué piensas? Son muchas cosas, don Francisco, porque las cosas avanzan para mal y cada vez tienes menos oportunidades. ¿Te rendiste alguna vez? Y le dije, flaca, ya no puedo más. Éramos muchos los que estábamos en el mismo proceso. Muriéndose. Entonces yo veía las camillas entrar, pero también veía las camillas salir. Pero estaba pensando en esta soledad tuya. Cuando yo regreso del coma, le dicen a mi esposa que ya no hay nada para mí. Desafortunadamente no funcionó. Las cosas que realmente valen la pena, las cambiaba por estar en un evento, por ir a un cóctel, por estar... ¿Qué quisieras decirle a tu donador? ¿Tú crees en la sinceridad del espectáculo? Es una buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay que ser sincero. Sí. Mira, nosotros hicimos una conversación. Yo he conversado contigo antes de toda tu vida y hoy día la idea era hacer una conversación distinta. La hicimos. ¿Quedaste tú contento, conforme? Feliz. Yo también quedé feliz. Feliz. Me pareció que lo habíamos hecho muy bien. Sí. Y cuando nos íbamos a despedir, vino el productor y dijo, no se grabó. No se grabó. Que es la primera vez, Toño, que me pasa en los 2 años que existe este pequeño boutique. Sí. ¿Te sentiste defraudado? Siempre hay una primera vez, don Francisco. Sí, sí. ¿Te sentiste? Jamás. Mira, era la primera vez que tú decías que venías, después del trasplante tuyo, Sí. que venías sin tu señora. Sí, correcto. Y falló, por lo tanto te digo que de aquí en adelante ande siempre, Sí. ande siempre con tu señora, si no vas a tener contratiempos. No, muchos, don Francisco. Y yo me acuerdo que, claro, para las personas que pudieran no conocerte, había que dar los antecedentes, que tú eres un actor, que eres cantante, que eres productor, que te gusta toda la cosa del espectáculo, que empezaste por ahí por 1985 en México. En México, sí. Que tus padres venían de Cuba, Correcto. que llegaron en el año 59 a México, en la Revolución de Cuba, y que ahí tu padre tuvo mucha suerte porque no fue a una reunión donde todos iban y todos murieron ahí. Todos murieron ahí. Y al día siguiente, cuando lo fue a buscar un militar para encarcelarlo, era un íntimo amigo de él. Su mejor amigo de chiquito, con el que jugó, creció y se le quedó. dejó Imagínense lo que es la vida. Que se fuera. Lo que es la vida, don Francisco. Oye, Yo y creo nosotros que en eso esta es... conversación empezamos a sacar todas las cosas. Sí. Y me pareció que quedó bien. Por eso cuando terminó este programa me dijeron, no se grabó. Yo me frustré. Y yo dije, mira, lo primero que dije, no lo podemos hacer de nuevo. Porque yo soy un convencido, yo soy supersticioso, por eso uso este palito aquí. Sí. Muy Muy bien. Nunca segundas partes fueron buenas. Sí. Por lo tanto, no podemos hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Entonces yo propuse hacerlo al revés. Bien. Me encanta la idea. ¿Te parece una cosa? Me encanta la idea. Porque conté un poquitito para que la gente se ubique sobre ti, pero lo más importante, eso hay que dejarlo establecido, que el año 2020 tú tienes COVID, estás 8 meses en el hospital, estás 4 meses en coma, Sí. 3 veces dicen que tú no pasas la noche. Después de eso, además, tienes otra cirugía, el 22, otro año malo para ti, porque tienes la cirugía, me juntaron. una cirugía al estómago y te da COVID de nuevo. 2 veces más. O sea... Me tocó fuerte la cosa. Me vino... Pero del trasplante para adelante, porque tú despiertas en medio del COVID. El COVID le da a toda tu familia. Le da a toda mi familia, don Francisco, y como usted decía, soy un sobreviviente del COVID, definitivamente.
después de haber pasado por esta terrible experiencia que nunca te imaginas que pueda pasar, o sea, no sabes. Pero a toda tu familia le fue muy bien. Es que ahí es donde yo pensaba, decía, qué bueno que me pasó a mí. Sí. O sea, si yo hubiera podido escoger, lo hubiera hecho y hubiera hecho yo. Pero me pongo a pensar, dentro de mi familia, pues la gente cercana, yo tenía una persona que trabaja con nosotros que tenía diabetes, tiene diabetes. Mi yerno tenía un problema de asma. Entonces yo pensaba en ellos, decía, uy, si esto les da muy duro a ellos, se va a complicar todo. Pero nunca pensé en mí. Pero y no tenías vacuna, pues no había vacuna. Es que en ese momento no había vacuna. Claro, yo he tenido 3 veces COVID, pero con vacuna, que es un poco... Y la última vez que tuviste COVID también ya estabas vacunado. ¿Cuántas vacunas tienes? Yo tengo 3 vacunas. 3, yo tengo 5 vacunas. Sí. Bueno, yo las siguientes vacunas ya no fueron vacunas, fueron una especie de refuerzos. Sí. Por mi trasplante, porque también había que equilibrar un poquito el tema de las vacunas, ¿no? Entonces sí era diferente el proceso. De todo lo que dijiste en esa oportunidad, esta primera vez que falló la conversación, ¿hay algo que tú crees que te faltó? ¿Algo que agregar o que cambiar de lo que dijiste ese día? Porque uno se va pensando, cuando uno hace una entrevista o porque esto, me han dicho y me han reiterado que esto es una conversación, que no debe ser entrevista. Sí, ¿no? Y se siente, es una plática de amigos. Es que a mí me pasa que cuando yo hago una conversación así, después me voy y digo, mira, lo más importante no lo digo. Siempre me pasa. A mí también. A mí por eso te pregunto, ¿hubo algo en esa conversación que te faltó que quisieras agregar hoy día? Sí hay cosas que faltan. Cuando yo salí de aquí, iba en el coche de regreso a mi casa y es lo que usted dice, empecé a pensar, dije, me faltó platicar esto o me faltó platicar lo otro. Cuando suceden tantas cosas no nos da tiempo de platicar, o sea, la verdad es que faltaría tiempo, ¿no? La ventaja que yo tengo, que ese día también lo platicamos, es que yo escribí un libro y en ese libro me dio a mí la oportunidad de platicar más general lo que había sucedido. Y más este es el libro que tiene las 3 ediciones, ¿no? Las 3 ediciones. Voy a pedirlo porque no lo tengo aquí para mostrarlo. Y ahí cuentas un poco toda tu vida, pero especialmente de cuando volviste a nacer. ¿Tú consideras que volviste a nacer? Totalmente, don Francisco. Es una experiencia muy fuerte donde te das cuenta que todos tenemos un lapso de vida, todos tenemos un último día. En mi caso, cuando yo sentí que había llegado ese último día, pues es una sensación horrible, ¿no? De decir, hasta aquí llegué, aquí se van a acabar las cosas. Tú te das cuenta, estás viendo cómo están sucediendo, ¿no? Y cuando de repente todo se da la vuelta y empieza otra vez como a funcionar, como que la máquina empieza otra vez a caminar y tienes esa oportunidad de volver. ¿Viste? Mágicamente llegó el libro. ¡Wow! Aquí suceden cosas maravillosas. Sí, mágicamente llegó el libro. Gracias, don Francisco. Es que este libro es muy importante para mí porque hay veces que con el tiempo las cosas se olvidan, se nos van pasando y es natural. Sí, pero creo que hay algo que... Fíjate que cuando partí, dije voy a contar esto, no tiene que ver por una cosa tan dramática como la tuya, pero la pérdida de un programa. Resulta que Bush, hijo, después de mucho perseguirlo, nos da una entrevista cuando es candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y a mí me toca viajar muy lejos, a un rancho de él en medio de Texas, para que me dé esta entrevista. Y bueno, llego ahí y el que me recibe en un carrito de golf es el mismo Bush, hijo, que todavía no había sido nunca presidente. Me dio la entrevista, yo le dije, seguramente usted nunca más me va a hablar, porque yo soy de una minoría aquí en Estados Unidos. Me dijo, no, la primera entrevista se la voy a dar a usted. Y me la dio cuando era presidente. Pero lo importante que te quería decir, cuando venimos en el avión de regreso, después de horas de ir hasta llegar a conseguir la entrevista, levantarnos a las 4 de la mañana para llegar al lugar y tener todo perfecto, el camarógrafo dice, hay un error y todo el audio salió malo. No me diga eso. ¿Qué cosa? Y eso me da esperanza de esta conversación. ¿Sabes por qué? Porque por todo este viaje que pasé muchas horas sin dormir y parece que tomé algún frío, me dio una neumonía doble. Y con esa neumonía yo tuve que doblar toda la entrevista, igual que una película, doblarla, porque la voz de Bush no importaba porque la íbamos a doblar al español. Claro.
pero la mía era fundamental. Totalmente. Y lo hicimos y quedó perfecto. Uf. Así que Pero eso mire, hay cosas que pasan, o sea, por algo también pasan las cosas. Nunca sabemos hasta que pues, se van dando las respuestas, ¿no? Pero con esto también es igual, don Francisco. De repente dice usted, ¿por qué pasó esto? ¿O para qué pasó? Sí. Porque yo sí muchas veces me pregunté cuando las cosas iban pasando. Yo no me acuerdo de ver, ni hasta ahorita lo digo, de por qué yo o por qué a mí. Pero sí digo, ¿para qué yo? O sea, esto tiene que tener una consecuencia. O sea, a mí me pasó lo que viví por algo. No es algo, Bueno, una casualidad. Tú eres bien religioso, Sí, eres bien creyente. Sí. Y por lo tanto, creo que durante la pandemia veías siempre las misas y todo, todo eso. Sí, estábamos como todas las familias en casas, encerrados, pero teníamos acceso a la televisión. Y ahí lo que hacíamos mis hijos, mi esposa, la familia, pues era ver la televisión, rezábamos mucho, pero fíjese, rezábamos por las personas que veíamos en la tele que morían. Claro. Pero nunca pensamos que nosotros íbamos a estar en un caso. Ya después sí sentí algo como si algo me fuera preparando para eso. Cuando tú ya no puedes respirar, cuando te das cuenta que cada día, porque llegas al hospital porque estás saturando menos de 90 y te dejan ahí. Mucho menos, claro. Y entonces, tú cuando te empiezas a sentir mal, ¿sientes miedo? ¿Qué cosa sientes? Siento miedo, porque es algo desconocido, pero nunca pensé que se fuera a complicar tanto. Yo pensaba que iba a entrar al hospital y como yo en general he sido siempre una persona sana, dije, voy a estar aquí un tiempo, me van a dar medicamentos, pero yo creo que en un par de semanas estoy en mi casa de repente. O sea, para mí 2 semanas era mucho. Ya. Es más, yo le decía a mi familia, no se vayan muy lejos porque a lo mejor hasta salgo ahí mismo, ¿no? Esa era mi idea. Ya. Sí me sentía muy mal, la temperatura era muy alta, no pude respirar. Y eso fue siempre. Nunca, bueno, la temperatura sí bajó, pero el no poder respirar fue 8 meses sin poder respirar. O sea, con una sensación de que el aire no entra. Bueno, horrible. Ahí cuentan que cuando tú estás tan mal, finalmente los médicos dicen que lo único que puede salvarte es un trasplante doble de pulmón. Y tu mujer tiene que autorizarlo, Carla, lo autoriza. Pero tienen que recuperarte porque has perdido la musculatura, no puedes, te hicieron una traqueotomía, no podías hablar, no podías caminar, no podías hacer nada. Cuando yo regreso del coma, es porque le dicen a mi esposa que ya no hay nada para mí. O sea, que hicieron todo médicamente posible y que desafortunadamente no funcionó. Entonces mi esposa pues dice, oye, pero yo no me puedo llevar a Toño a la casa con respirador y esperar a que se muera. No puedo hacerlo, no puede ser, tiene que haber algo. Ahora que empezó el frío, las tardes son ideales para quedarse en casa viendo documentales o algo interesante acompañado de un buen café. Yo decidí que veré el concurso Desafío Emprendedor de Banco de Chile, en donde conoceremos a los finalistas y ganadores que lograron elevar sus ideas al siguiente nivel. Si quieres conocerlos, la final es este domingo por las pantallas de Mega. Banco de Chile, el banco de las pymes. Mi condición era muy mala, don Francisco. Imagínese 4 meses en coma, perdí la movilidad, perdí todo. Yo pesaba 40 kilos, era una barbaridad. Yo me imagino, y después que tu mujer acepta lo del trasplante, los primeros pulmones que llegan no te sirven. No, es que es un proceso, porque mire, primero es ir contra la corriente. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, la opción que yo tenía era un trasplante, la única, pero yo no calificaba para eso. O sea, yo no estaba en condiciones de poder estar en una lista de trasplantes porque yo no podía. O sea, mi condición era fatal. Yo estuve leyendo que los trasplantes que se hacen son 6.000 y se necesitan 50.000. O sea, imposible. El 10% faltan. Claro. Y cuando recibes... ¿Qué pasa cuando sabes que te van a cambiar los pulmones, que te van a dormir? ¿Qué piensas? Son muchas cosas, don Francisco, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un desgaste físico, de que vas viendo que las cosas avanzan para mal y cada vez tienes menos oportunidades. O sea, se van agotando las opciones. De hecho, cuando le dicen a mi esposa, bueno, lo único que hay es un trasplante, en ese momento no era la solución, porque no. Por un lado, eso sabíamos que era lo que me correspondía para poder seguir, pero por otro lado sabíamos que yo no aplicaba. Y los lugares donde Carla fue a buscar mi oportunidad, en todos me dijeron que no. Dijeron, señora, su esposo no califica para un trasplante de pulmones. ¿No? Y cuando te fuiste de esta conversación anterior, pensé que había algo que yo no había hecho, que era
que esto le podía servir a muchas personas que en este momento tienen que salir adelante de algo importante. Claro. A veces es la vida, es la salud. Totalmente. A veces el rompimiento de una pareja y tiene que iniciar una nueva vida. A veces se perdió un trabajo, a veces se quebró la empresa que construyó durante años y hay que salir adelante. Claro. Entonces, tú me dijiste que habían cosas que no habías dicho la vez pasada. Bueno, hay cosas que seguro no las comentamos porque no dio tiempo. Pero sí. hay alguna que mantienes, por ejemplo, cuando yo te pregunté qué, porque lo estoy haciendo ahora al revés, Sí. para volver a que no sea... Ahorita. Segundas partes fueron buenas, Sí. esto es nuevo. Tú Esta va a dijiste ser muy como buena. punto uno, dijiste tener fe en Dios. ¿Eso lo mantiene? Sí, por supuesto. ¿Eso es lo más estoy importante? consciente y estoy seguro que eso fue. ¿Pero yo eso creo es lo que- más importante? Para mí en lo personal, don Francisco, sí, porque en ese momento cuando yo pasé por esta situación, yo estaba solo. Sí. La situación en la que tú entras a un proceso de estos... Sí, porque ahí no puede entrar no hay ni compañía. tu familia, no nadie. puedes. Te nadie. quitan el teléfono para no tener sobresaltos, emociones. Tú tienes que estar en un nivel siempre muy controlado, ¿no? Ya. Entonces el no poder tener comunicación con ellos, no poder verlos, no poder tocarlos, es muy difícil. Durante En meses. soledad, totalmente, durante todo el tiempo, Pero hasta antes del trasplante. Todavía no me has dicho cuáles son las cosas que tú después pensaste cuando te fuiste de aquí. No, hombre, muchas. Una de Mire, ellas. No hablamos de detalles como el tiempo que tú estás, que yo estoy consciente al principio, que yo me acuerdo esas noches largas, porque estoy solo y no puedo dormir, que veo mi vida como en una película. ¿Lloraste alguna vez? Muchas. ¿Lloraste Muchas, mucho? porque me Eso, daba... eso tampoco te lo había me daba preguntado. impotencia. Y los hombres sí lloramos y lloramos mucho. Además. ¿Viste algo de eso sobrenatural, eso que dicen que el túnel y No, todo eso? no, porque no me morí. Ya ve que por lo general te mueres y cuando regresas tuviste la experiencia de poder traspasar esa parte. Esta es otra cosa que no te pregunté. ¿Te rendiste alguna vez? No, estuve a punto. ¿Sí? Estuve a punto una vez y esa vez fue cuando estaba ya en el proceso del trasplante. Ya me habían puesto en la lista de trasplantes, ¿Ya? pero yo ya no tenía fuerza. Y hablé con mi esposa Carla esa noche y le dije, flaca, ya no puedo más. O sea, hiciste todo, llegamos hasta aquí, pero ya no puedo. O sea, tú me ves y ¿Y sabes qué que te no. dijo tu señora? Lloró junto conmigo y me decía, te entiendo. Me dijo, yo he estado contigo en este proceso. Pero te entiendo como diciendo, ya está bien. No, porque me decía, Toño, aguanta un poco más, porque ya estás en el último proceso, ya es cuando lleguen los pulmones te los van a poner, o sea, ya pasaste todo. Ya logramos llegar hasta aquí. Y de todas las cosas que has hecho, cantar, producir, actuar, ¿qué es lo que más te gusta? La actuación. La actuación. La actuación, porque me tocó hacer novelas maravillosas como El privilegio de amar, Simplemente María, o sea, novelas que marcaron pautas muy importantes en el tema de Ahora, telenovelas. Lo segundo que me dijiste, reencontrarse con su propia historia. Ujú. Eso es, va de la mano, porque tú te arrepientes de las cosas cuando te das cuenta de que pasaron. ¿A qué voy? En el momento no lo piensas. Cuando yo vivía aquí en Miami, que yo estaba aquí, yo tenía aquí mucho a México, Ya. porque también a mí en lo personal siempre me gustó el ambiente artístico, me gustaba ir a los eventos, me gustaba ir a las fiestas, o sea, yo era muy social. Mi esposa Carla nunca fue de ese tipo de cosas, ella al contrario, ella todo lo contrario mío. Entonces, ¿qué pasaba? Yo viajaba a México para ir aquí y allá, ¿y qué pasa? Pues yo me estaba perdiendo lo que estaba pasando aquí, que era lo más importante. El festival de mi hija, del teatro, el juego de fútbol de mi hijo, o sea, las cosas que realmente valen la pena, las cambiaba por estar en un evento, por ir a un cóctel, por estar... Y cuando tú te das cuenta de eso, dices, pero ¿cómo me fui a perder lo más importante? ¿No? Y sí es cuando vienes a pensar, dices, hice muchas cosas que tristemente ya no puedes resolver, ya no puedes arreglar. Pero estaba pensando en esta soledad tuya, me imagino la cama, el catre clínico, el hospital. No tienes contacto con nadie de los tuyos, No. pero tienes contacto con personas que te cuidan. Sí. ¿Hay alguien en especial que te tocó, que se destacó, que te dijo una palabra en algún momento que te hizo sentido? Sí, definitivamente. Yo me di cuenta, don Francisco, que cuando usted está en una situación como esta, usted es uno más. O sea, éramos muchos los que estábamos en el mismo proceso. Muriéndose. Todos ahí esperando salvarnos, ¿no? Entonces yo estaba en mi cuarto, daba exactamente junto al pasillo del elevador. Entonces yo veía las camillas entrar, pero también veía las camillas salir. Y salir tapadas, quiere decir que se morían. Y entonces eso era constante. Entraban y salían. Yo decía,
pues es que puede ser que la que siga sea la mía. Entonces es muy difícil contra esa realidad estar viendo todo eso. ¿Y qué necesitas? Una voz que te dé fuerza, que te dé, sí puedes, vamos por todo, vamos a tratar, vamos. Los doctores no es que sean fríos, pero es que están tratando a mucha gente. No pueden agarrarte a ti, pero cargarte. ¿hubo alguien que te... Sí hubo definitivamente, que para mí son ángeles. Hubo un doctor, Claudio Tuda, que era mi infectólogo, que me dio una fuerza tremenda. Claudio en ese momento llegó y... ¿Qué te dijo? Claudio me decía, la palabra paciente viene de paciencia, tienes que tener paciencia. Me dijo, el proceso va a ser largo. Porque mi señora tuvo un problema, estoy ordenando con lo que tú dices, y tuvo muchos días en cama y no se levantaba. Y de pronto vino el doctor, habló con ella y después de muchos días como que revivió y se levantó y continuó su vida. Años después yo le pregunté qué es lo que le había dicho el doctor. Y el doctor le había dicho, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Wow, y ahí se levantó. Maravillosa frase. Maravillosa frase. Eso es fuerza, eso es esperanza, eso es... Entonces me imagino que por eso me dijiste en el punto 3, agradecer por las segundas oportunidades de la vida. Siempre. O sea, ¿tú estás de acuerdo que esto es una segunda? Sí, claro, totalmente. Y que volviste a nacer. Totalmente, don Francisco. Estoy total. Para que todo esto se logre, están todos los factores que platicamos. Mi fe, que es la que yo siento que me salvó, porque yo siempre me aferré a Dios desde que entré. ¿Sí? Mi familia, eso es muy importante. La familia era esa fuerza que aunque no está presente, la sientes. O sea, sientes esa energía que tiene la familia, aunque esté lejos. Porque ellos están pidiendo por ti, ellos están rezando, pidiendo, pensando. Entonces se crea una fuerza que me llega, porque te llega. Y yo lo notaba, porque yo de repente sabía que mi caso era muy, muy malo, pero yo de repente estaba en paz. Yo tenía una tranquilidad que decía, yo debería estar nervioso, debería estar con miedo, pero no tenía miedo. Entonces todo eso me hacía pensar muchísimo. Sí sentí una presencia muy fuerte de Dios, la sentí. Pasaron cosas fuertes en esos momentos. Cosas muy... Pues mira, hay una anécdota que yo la cuento porque sí fue muy, muy fuerte para nosotros, para nuestra fe. Cuando en una de las situaciones que yo estaba en coma, le hablan a mi esposa Carla para decirle que yo tengo solamente un par de horas más porque las cosas se habían complicado. Yo tenía una hemorragia interna que no podían parar, no sabían de dónde venía y bueno, que iban a tratar de hacer lo posible para detenerla, pero que la verdad es que el caso estaba muy delicado y que quizá pues sería un par de horas nada más. Entonces eso es como ir preparando a Carla, mi esposa, y a mi familia, ¿no? Para lo que viene, que es lo... Entonces, en nuestra fe, en nuestra religión, existe la parte de la unción. Cuando viene un sacerdote a ponerte la unción, el aceite es para poder, de alguna manera, encaminarte hacia Dios, ¿no? Y para nosotros es muy importante. Entonces, mi esposa se da la tarea de buscar un sacerdote que viniera a ponerme la unción. En ese momento no consigue a nadie, don Francisco. No hay sacerdotes por ningún lado. La unción de los enfermos. La unción de los enfermos. Pero fíjese el valor. No lo encuentra, pobre, se desilusiona mucho. Y como a las 4 o 5 horas suena el teléfono de mi esposa y dice no caller ID, no había número. Hablaba un número desconocido. Oye, y la vez pasada cuando viniste no tenías la camisa abierta y veo que tú tienes una cosa que yo veía solo en el colegio. No lo he visto más y lo he visto en ti. Tú tienes un escapulario. Sí, me acompaña siempre. Mire, mi rosario, que nunca se separa de mí, y mi escapulario. Hacía mucho tiempo. Ya está viejito, pero bueno. Pues mucho tiempo que no veía un escapulario. Bueno, sigue lo que estabas contando. Tiene que ver con esto. Muy interesante. Tiene que ver con esto. Entonces recibe mi esposa... Recibe la unción de los enfermos. Recibe la llamada de un teléfono que no viene el número. Dice no caller ID. Y entonces lo contesta. Y dice, señora, habla el padre Roberto. Me dicen de la arquidiócesis de Miami que usted necesita un sacerdote que vaya a ver a su esposo. ¿En dónde está? Entonces mi esposa en ese momento le dice, bueno, mi esposo está en terapia intensiva, en el hospital Mont Sinaí, le da todos los detalles. Y al final el padre le dice, ese lugar me lo tengo bien conocido. Entonces mi esposa, esa frase le llamó la atención, ¿no? En lugar de decir, ya sé dónde es, yo voy para allá. Fue una frase que se le quedó. Total.
En ese momento cuelga a mi esposa y llama al hospital para que dejen entrar al padre, porque acuérdese que en esa época Sí, no, estaba todo hermético. y miles de mascarillas. Y preparar y tal, pero a la hora que llama le dice a la enfermera, que era la que me cuidaba y conocía muy bien a Carla, dice: Carla, ahorita no puede entrar el padre, porque el hospital ya está cerrado. Que venga mañana en la mañana, porque ahorita es imposible abrir, no puede entrar. Oye, pero es que mira, es un caso especial. No, pues no hay manera. Okay. Pues se queda muy triste, porque no sabe cómo avisarle al padre, no hay un teléfono, ¿no? Total, pasan unas horas más, vuelve a sonar el teléfono. Y es otra vez el padre Roberto. Y dice el padre Roberto: señora, le hablo para decirle que ya estuve con su esposo. Ya le puse la unción, su esposo está en tal cama, y le empieza a decir todo lo que hay en mi cama y para que ella viera que él sí estuvo conmigo, ¿no? O sea, a Carla le da mucha tranquilidad, porque dice: oye, se logró por lo menos esa parte final, ¿no? Al día siguiente, el doctor le habla por teléfono a Carla y le dice: señora, le hablo para decirle que su esposo no solo pasó la noche, está mejorando. Pero no sabemos por qué, porque la verdad es que nosotros lo dejamos hasta donde llegamos, ¿no? Entonces yo la mantengo informada. Entonces en eso, pues Carla habla con la enfermera para darle las gracias de que dejó entrar al sacerdote. Y cuando le dice a la enfermera y le da las gracias, le dice: Carla, ayer no entró nadie aquí al hospital, no vino nadie. Y dice: pero si el sacerdote me dijo que estuvo con Toño y que le puse la unción. Carla, yo estuve de guardia y no vino nadie. Es imposible que venga nadie. Entonces Carla le entró esa como: ¿qué pasó? Entonces, nada, platicando con su hermana, se encuentra su hermana, empiezan a platicar, le cuenta todo y le dice a su hermana, le dice: mira, Carla, por esto que me estás contando, hay una leyenda, que no es leyenda, es historia, y le dicen así, ¿no? Del arcángel San Rafael. El arcángel San Rafael es el de los enfermos. Y le dice a Carla: mira, cuando el arcángel San Rafael va a visitar a un enfermo, nadie lo ve. Pasa de enfermero o pasa de doctor, pero nadie se da cuenta y va a donde tiene que ir. Entonces eso a Carla pues, le llama la atención. Y le dice a su hermana, y además él tiene una frase muy peculiar. Él dice: ese lugar me lo tengo bien conocido. Cuando su hermana le dice a Carla esa frase, que fue la que le dijo, se dio Carla cuenta que el que había estado conmigo esa noche fue el arcángel San Rafael. Bueno. Y don Francisco, para nosotros que tenemos fe, eso es una fuerza increíble. Yo me repuse. Buscamos al padre Roberto, no existe el padre Roberto, ni está en la arquidiócesis, nunca hubo un padre Roberto, no apareció. Y son cosas que de repente dices: pero bueno, es que hay muchas cosas. Has hablado mucho de tu señora, y tu señora es la primera que tú ves cuando tú empiezas tu nueva vida. Porque ¿cuántos días tienes de tu nueva vida? ¿Sacaste la cuenta para hoy día? Pues mire, llevo 3 años y medio. El 15 de diciembre cumplo 4 años de este año, si Dios me deja llegar. Pero yo estoy muy contento porque cada día que pasa, yo siento que está mejor. En lugar de que ir para abajo o que vengan problemas, no, al contrario, cada día me siento más fuerte, ya subí de peso, prácticamente hago mi vida normal. Y por eso a lo mejor dijiste en el punto 4, la familia y la pareja te ayuda a sobrevivir. Totalmente, don Francisco. La pareja, en este caso, Carla, mi esposa, ha sido un ángel. Y tú has contado una cosa que es bastante, por supuesto, tiene que ver con las personas creyentes. La persona que te donó los pulmones es una persona de 28 años, tengo entendido. Muchacho, 28. Y donó y hizo sobrevivir a 8 personas. Sí. Entre esas tú. Sí. A mí me dio los pulmones y a otras personas otros órganos, salvo a 8 personas. La última vez me contaste que le mandaron a usted una carta que se perdió y que querías mandar una nueva carta. ¿La mandaste? Ya pude mandarla, don Francisco. Pero no te ha podido contestar. La mandé en diciembre. Entonces, ya me dijeron que ya la entregaron. Quiere decir que ahora entro en un proceso donde la familia de mi donante toma la decisión de decir: oye, ¿queremos conocerlo o no queremos conocerlo? Puede ser que tampoco te quieran conocer, o sea, puede ser. Hay muchos casos de familias que sí se encuentran con sus... Yo te conté ahí, la voy a repetir esa parte ahora, de Debbie Delgado, la que vino a Sábados Gigantes cuando le queda muy poca vida para un trasplante de hígado, que se le hizo el trasplante de hígado, pero después hubo que hacerle un nuevo trasplante de hígado. Y entonces la invitamos al programa porque ella había hecho una organización que se llamaba Lola, que en inglés significa Liver Organization, algo más, y que lo que queríamos hacer en el programa es juntarla a ella con las dos hermanas que tenía
el fallecido que le había donado Claro. el hígado. El hígado. Y resultó de que las dos hermanas llegaron, eran personas de color, y ella, una de ellas se llamaba Lola y la otra hermana se llamaba Debbie. Por eso te digo que ahí Bueno, hubo es que hay cosas que... otra condición. Y la gente que quiera comprobarlo es porque hay una fundación que se llama Lola en internet, lo pueden encontrar. Bueno, siguiendo adelante con la historia, ahora se trata de sobrevivir, ¿verdad? Ya han pasado los primeros momentos duros. Mire, yo siento que después de toda esta experiencia, personas como yo que han pasado por esto, te das cuenta que tienes una misión, tienes algo en la vida, por algo pasó. Y así lo siento yo. ¿Ya? Yo tengo claro que yo ya me tenía que haber ido. ¿Por qué? Porque mi situación llegó al punto donde ya no había nada más. Y el hecho de que haya yo tenido esta segunda oportunidad me hace ver y saber que tengo un compromiso con la vida, con Dios. Ya, eso es lo que dijiste. Tengo algo que hacer. Eso es lo que dijiste en el 5. O sea, claro. creer que Dios me elige para una misión, para un propósito. ¿Y cuál sería esa misión? ¿Cuál sería ese propósito? Pues mire, yo creo, don Francisco, y no creo, estoy seguro, que esta experiencia la viví para poderla compartir, para poderla transmitir, para hacer este libro. Primero el libro, ¿no? El libro. Y ahora viene la película del libro, que eso es otra cosa. Y ahí quieres actuar tú en la película, ¿no? Sí, porque yo lo viví. Tuve la oportunidad de vivirlo y me encantaría tener la oportunidad de contarlo, porque el que sintió en ese momento las cosas fui yo. O sea, por más que un actor venga y tú le expliques y lo que sea, no sintió lo que yo sentí, no estuvo esas noches largas, no estuvo... Y lo he hablado con mis doctores y pues obviamente esto es un trabajo de mucha gente, pero es importante contarlo, don Francisco. Es muy importante crear conciencia en la gente, el valor de donar órganos. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puede salvar una persona a más? O sea... Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile premian los proyectos innovadores y sustentables de nuestro país. Hoy van a vivir un momento que cambiará sus vidas. Tenemos una increíble idea de emprendimiento y nos encontramos en un ascensor con alguien que puede financiarla. ¿No aprovecharían esa oportunidad para jugársela y vender ese proyecto? Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Desafío Local. Primera final. Domingo. 18:30 horas. Mega. Presentado por Banco de Chile. Te conté de la persona conocida mía, joven, de 65 años, menos de 65 años o 65, que le tuvieron que... la única opción que tenía era un trasplante de corazón. Y te quiero decir que ha sido muy difícil porque ha tenido que, igual que tú, aprender a tratar de ponerse de pie. Todavía no se ha puesto de pie, lleva 3 meses, hace ejercicio, todo. Sí. Y hace 2 días que volvió a su casa con clínica del hospital, pero en su casa. Sí. Entonces yo me imagino cómo fueron esos primeros 3 meses tuyos. No 3 meses, don Francisco, fueron 2 años. Al principio, son 2 años de mucho. ¿Qué es lo que pasa? De alguna manera hay un cambio muy fuerte dentro de usted. O sea, los pulmones no son míos. Sí. Y entonces tiene que adaptarse todo tu organismo a ese cambio tan fuerte. Imagínate. Es como decir, ¿y estos quiénes son? Imagínate, en el Puma Rodríguez se adaptaron además para cantar. Además. Y como tú hablaste de dar los órganos, 17 personas mueren al día en Estados Unidos por falta de un órgano para recibir un órgano. Claro. Así es, don Francisco, pero yo creo que poco a poco va a haber más oportunidades porque la gente está tomando conciencia. Cada vez, yo en estas campañas que estoy haciendo ahora, que es a lo que ahora me dedico, esa es mi intención. O sea, eso es lo que tú quieres hacer ahora. Es que eso es lo que a mí me nace hacer. ¿Ya? Y es lo que quiero hacer. O sea, es algo que yo se lo ofrezco a Dios, se lo ofrezco a la vida, se lo ofrezco a mis doctores, se lo ofrezco a mi donador. Poder transmitir este mensaje. ¿Qué quisieras decirle a tu donador? Gracias. A su familia. Gracias También a la familia. Yo te conté en ese entonces que yo junté a una persona que el hijo de ella había donado el corazón a un hombre que yo estaba entrevistando y la madre cuando llegó... Sí, es una historia fuertísima. Llegó, puso el oído en el corazón y se puso a llorar mientras abrazaba a ese hombre. Sí, es fuerte, muy fuerte. Tú después me mandaste unos videos también. El video es muy fuerte cuando un señor en bicicleta fue a conocer a la persona que tenía el corazón de su hija. Sí. Y cuando llega y se encuentra con él, este muchacho saca de una bolsa un estetoscopio, se lo pone al señor, él se lo pone en el corazón y el señor escucha el corazón de su hija latir. O
O sea, que ese momento para mí, yo que ya pasé por esto, debe ser un momento impresionante de ese reencuentro con la persona que ya se fue, porque hay una parte de esa persona viva en él, como en mí. O sea, el día que yo, si Dios quiere y puedo conocer a la familia de mi donador, yo haría lo mismo, abrazarlos y respirar y que sintieran mi respiración, porque es esta persona que me donó sus pulmones la que respira hoy dentro de mí, la que hizo que todo mi cuerpo se volviera a conectar y pudiera funcionar. Y aquí estoy, 3 años y medio, don Francisco. Sí, pero hay 1,5 millones de personas que están esperando un trasplante. Sí. O sea, es muy, está muy bien lo que tú dices de promover esto del trasplante. es muy importante. Mire, hasta hoy las cosas han ido avanzando. Yo estoy siempre pegado con mis doctores, un equipo maravilloso de doctores que está ¿Ya? aquí en ¿Tú sigues en Miami. contacto con ellos? Sí, porque yo tengo que seguir teniendo chequeos esporádicamente. Pues tú tienes una bacteria además. Tengo una bacteria que en mi caso, cuando tomamos los inmunodepresores, los tengo que tomar de por vida para evitar un rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Mi sistema inmune es muy bajo, es muy sensible. Dime, ¿tu voz es la misma? ¿Cambió el Cambió tono? poco, pero poco. ¿El tono de voz distinto? Un poco más agudo. Porque cuando te contaba de Debbie Delgado, ella le gustó, empezó a gustarle tomar ron. Y el donante tomaba ron. mucho ron. Bueno, entonces, por eso, no, a mí no me ha pasado eso. Pero por eso pregunto si hay algún cambio que tú has notado en algo en tu vida. No, yo creo que el cambio, don Francisco, es acá arriba. Es como estar consciente que hay algo dentro de ti que no es tuyo, pero que gracias a él tú puedes vivir. Es algo que todas las mañanas cuando yo despierto, lo primero que hago es darle gracias a Dios por un día más de vida y darle gracias a esa persona que me O sea, regaló el punto esto. 6 va y se queda. Ese que tú me dijiste, ser agradecido de la vida y de las personas. Totalmente. Te voy a recordar entonces estos puntos ahora, como lo hacemos siempre. El 1, tener fe en Dios. Sí. 2, reencontrarse con su propia historia. 3, agradecer por las segundas oportunidades de la vida. 4, la familia y la pareja te ayuda a sobrevivir. 5, creer que Dios me elige para una misión y un propósito. 6, ser agradecido de la vida y de las personas. Así es. Bueno, solamente haré un cambio de orden. A ver. La familia la pondría en el segundo lugar. La familia... Ah, ¿viste? Vamos, O sea, vamos es como, pues, vamos a moverlo del 4 al 2. del 4 al 2 Creo y el 2 que- lo dejamos en el 4. Exacto. ¿Por qué? Porque del 2 prácticamente todo se Sí, bueno, se abre. cuando uno piensa las cosas después se le van, ya. Entonces, ¿qué? Tener fe en Dios, la familia y la pareja te ayuda a sobrevivir, reencontrarse con tu propia historia y agradecer Correcto. por las segundas oportunidades de la vida. Así es. Creer que Dios me elige para una misión y un propósito. Y 6, ser agradecido de la vida y de las personas. Así es. Y ahí se incorpora al donante, se incorpora Hay muchos factores, los doctores. a los don doctores, Francisco, los enfermeros que te atendieron. Mire, hay un momento muy especial que me gustaría platicarle. ¿Sí? Cuando... Bueno, ya ¿Ese sabe. también te acordaste después de irte de aquí? No, Ya. ese me recuerdo todos los días, porque son cosas que me marcan el cambio, ¿no? Ya. Cuando llegan mis primeros pulmones que no me pueden poner, tienen que pasar 2 días para esperar otros pulmones. ¿Por qué tiene que pasar Porque 2 los días? primeros pulmones no me los pueden poner porque yo creo que en el trayecto el pulmón no viaja mucho. Ya. Tiene que ser un órgano que prácticamente se Están tiene como que... en un refrigerador, ¿no? No, el pulmón se conecta para que no deje de funcionar. El pulmón no puede, es una bolsa que no puede dejar de funcionar. Si deja de funcionar, pues ya se queda inmóvil. O sea, O sea, el pulmón sigue viviendo afuera del cuerpo. el pulmón... Eso no lo sabía. Sí, lo que pasa es que el pulmón no es como el corazón, que se puede poner en una hielera y luego llevarlo y trasladarlo. El pulmón tiene que estar activo. ¿Por qué? Porque el pulmón es una bolsa que se cierra y se abre, pero todo el tiempo tiene que estar en movimiento. Entonces, son unos como adaptadores donde se conecta el pulmón, los pulmones, y entonces lo que hacen es, con oxígeno, los mantienen funcionando. Hasta que pueden llegar hasta donde se van, en este caso yo, que soy el receptor. Y en ese momento, o sea, es prácticamente simultáneo. Yo me acuerdo que mi doctor, el día que fue por mis pulmones estos, me subió a mi cuarto y me dijo, voy por tus pulmones. O sea, él ya sabía que iba donde estaba la persona, el donador, ¿Ya? todavía vivo, Vivo. pero obviamente con la lesión cerebral.
a tomar los órganos vivos, porque si no los órganos si se mueren... ya no ¿Y sirven. sabes cuánto tiempo puede estar el pulmón fuera del cuerpo del donante hacia el receptor? Exactamente no lo sé, pero Ya. sé que es de los órganos que menos viajan, Ok. que fue mi caso. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros pulmones, primero no era yo no era compatible al 100%, cosa que es importante. El tamaño es importante. Sí. Que quepan, pues imagínense unos pulmones muy ¿Los grandes. primeros no muy cabían chiquitos. o...? No sé bien. La Ya. verdad es que no me dan tantos detalles, pero sí Ok. me dijo el doctor, no está en condiciones para ti. Y eso es como decir, ¡pum! Ya, O sea, primer problema serio. sí. Y los mismos doctores me dicen, oye, vamos a esperar 2 días, que es el tiempo que como es un centro de donación, entonces ellos ya saben que entre 2 o 3 días van a estar llegando órganos. Tristemente así es. Yo aprendí unas cosas con los pulmones, que cuando el trasplante es doble, o sea, los 2 pulmones, la gente vive más que cuando es un solo pulmón. El doble serían como 6 años, dicen, término medio, tú puedes vivir 20, y 4 años cuando es uno solo, 4.6, 6.6, dicen, como la estadística, así Claro. como dicen, la estadística de vida son 82 años, yo debía estar muerto, tengo 83, o sea, hay gente que vive más y gente que vive menos. Yo creo, don Francisco, después de esta experiencia que viví, que eso ya depende pues de lo que nos toque vivir. O sea, yo he visto gente que lleva 10 años con el trasplante de pulmones. Sí, claro. Hay gente que lleva 12 años con trasplante de pulmones. Y gente que no y hay aguantó gente que ni lleva fe- 2. claro. Llevó 2 y 2 murió. O sea, yo creo que vamos a lo mismo. Cada quien tiene una misión y cada quien tiene una... Entonces, tú diste ahí una palabra que yo la he usado mucho, especialmente cuando he tenido que trabajar en esto del Teletón, que es la palabra esperanza. Tú dijiste, y a ver si eso queda, que tener esperanza porque siempre hay una luz. Sí, claro. O sea que uno no se debe rendir, caerse Nunca. 99 veces, levantarse 100. Nunca. Yo siempre tomo la frase de la canción. Saber que se puede, querer que se pueda. O sea, esa es la dualidad de las cosas. Yo creo absolutamente en esto de la esperanza porque siempre tiene que existir esa ventana de la esperanza Totalmente. Y más cuando y la pasa- espera de la luz. No, en ese momento para mí mi esperanza y la luz eran los pulmones que tenían que llegar. Yo me acuerdo cuando entro al quirófano, entro despierto. Tienes que entrar despierto. Entonces entro despierto y veo el quirófano espectacular. Una nave espacial, grúas, proyectores, de todo. Pero en eso volteo y veo la mesa de trabajo llena de martillos, taladros, serruchos. Y dije, a ver, es que no voy a preguntar, eso es para mí. O sea, eso lo van a usar porque lo necesitan para hacer mi trasplante. Entonces yo entro en un proceso de mucho nerviosismo en ese Estaba momento. pensando, los pulmones entonces no viajan, el donante tiene que haber estado en Miami. Sí, es que el donante tiene que estar en una cierta área cerca del hospital. Si estuviera más lejos no llegan, entonces tiene que estar, son donadores que están cerca de esa área, nada más. O sea, cada lugar tiene sus áreas, ¿no? Entonces, cuando a mí me pasa esto y yo veo todo esto preparar, pues obviamente entro en un proceso de, imagínense, me empiezo a temblar solito en la cama y no puedo controlar, entonces se acerca mi doctor. El doctor Machuca, que es mi cirujano, que es otro ángel, puros ángeles. Yeah. Y entonces llega con una calma, don Francisco, y eso lo tengo en el libro, y entonces me toca en el hombro y me dice, Toño, ya vamos a empezar, ya vas a dormir, pero quiero que estés tranquilo. Quiero que te acuerdes de una cosa. La mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Y en ese momento me dormí, don Francisco, pero me pasó algo sentí que iba a salir de ese momento. Dije, yo salgo porque estoy recibiendo un mensaje que para mí era muy importante. Bueno, aquí 8 horas y media, 8 despierto después. Aquí está, por eso que pusiste en el punto 8, pensar en el futuro sin quitar valor al presente. ¿Qué significa eso? ¿Si se queda eso o lo cambiamos? No, eso es muy importante, don Francisco, porque, mire, tenemos que hacerlo, tenemos que planear siempre a futuro nuestras cosas, qué vamos a hacer, qué queremos hacer, pero no podemos descuidar el presente. Si no tenemos el presente bien afianzado, primero, antes que nada, antes que todo el presente, no podemos pasar al futuro. Pero no a hay mí manera. me gustó más porque yo pienso exactamente igual y tengo que pensar así en este momento porque estoy en una nueva etapa de mi vida en que yo tengo que valorar, y me cuesta, el camino recorrido, porque el camino actual es más difícil, es menos glamoroso. Don Francisco, estos años que usted ha vivido, que yo he vivido, que hemos vivido todos, para cada quien, usted tiene su historia, que es una historia maravillosa, mi historia, pero todas las personas tienen su historia.
Unas más fuertes, otras menos fuertes, otras muy interesantes, otras no pasa nada. Pero cada quien tiene una historia que contar. Lo que pasa es que a usted y a mí nos han dado la oportunidad de contar nuestras historias. Pero es muy importante porque mucha gente que usted lo sigue, que lo seguimos y que vemos esa experiencia que ha vivido, que para todos nosotros usted es como un maestro, porque nos estás enseñando qué viene, qué ya pasaste tú. La experiencia que viviste tú se la transmites a los demás. Eso es lo que yo quiero transmitir, la experiencia. Y al final, como tú tienes que pensar en el futuro, en el mañana, en el pasado mañana, ya tu hija se casó, Sí, ya mis tienes nietos. una Nieta. Una nieta, ¿verdad? Y viene un nieto. Viene un nieto. Y tu hijo está en tu productora. Sí. Y van a hacer esta película. La película, y han el hecho, libro, la película del libro. Hicieron la cosa de Luis Miguel. La serie, o sí. sea, todavía hay para soñar hacia adelante. Totalmente. Y tú en el totalmente. número 10 pusiste soñar en envejecer con los que se ama. O Claro, sea, ese es tu... Una maravilla. Ese es un propósito de vida yo creo que de cualquier persona, porque cuando la vida te ha dado tantas cosas, como a usted, como a mí, como Sí. a todas las personas, a unos más, a unos menos, pero a todos nos han dado. Y poder tener esa esperanza, como usted dice, de poder lograrlo, de poder, en mi caso, yo pues, envejecer con Carla, conocer a mis nietos. Yo si me hubiera ido hace 3 años, ya no hubiera no hubiera entregado a mi hija el día que se casó, que era una ilusión que yo tenía, no hubiera hecho la serie con Toño, mi hijo, de mariachis que hicimos juntos. O sea, todo eso no hubiera pasado. Pero mira... Y yo veo la película y digo... Mira que estos 10 puntos que tú dijiste, que yo los mantuve, por eso que solamente tuvimos que cambiar uno de orden, Increíble. le puede servir a cualquier persona que no tiene por qué vivir el drama, el dramatismo que tú vives al estar a punto de fallecer, a luchar por la vida, Totalmente. en contacto muy directo con la muerte. Totalmente. Pero un tipo que quebró en su negocio, un tipo que tuvo que dejar de hacer lo que más quería, puede ser un deportista que la edad ya no le permite. Todo lo que tú dices, una mujer que tiene que recomponer su vida porque rompió su relación de amor. Sí. Estos puntos todos le sirven. Todos. Si es que tiene fe y si no lo cambia por otra cosa, porque el primero dice tener fe en Dios. Claro. Y después la familia y la pareja te ayuda a sobrevivir. Yo también creo, en pareja es mejor, Claro. más fácil. Reencontrarse con su propia historia, para cualquiera. Agradecer por la segunda oportunidad de la vida. Bueno, esta persona que está en esta Más no situación puedo. tiene que buscar una segunda oportunidad. Claro. Creer que Dios me elige para una misión y un propósito. Si no crees, si no tienes fe, bueno, por lo menos puedes creer que hay una misión y un propósito para ti. Claro, claro. Ser agradecido de la vida y de las personas, que es el punto 6. Tener esperanza, porque siempre hay una luz. Pensar en un futuro sin quitar valor al presente. Todo esto le sirve a cualquiera. Sí. Valorar el camino recorrido, que es el 9, y soñar con envejecer con los que se ama, aquellos que también piensan en el mañana, Claro. en el futuro. Claro. Tenemos que dejar un legado, como lo hace usted con su familia, yo con mi familia, cada quien. ¿Por qué? Porque vinimos a hacer algo a esta vida, a este mundo. ¿Hay alguna cosa que quieres agregar? Pues nada más, don Francisco, tratar de... Mire, estos 10 puntos que usted juntó en esta plática maravillosa sirven para una sola cosa, para vivir mejor, para vivir en paz, para ser un buen ser humano en esta sociedad de hoy en día. Aportar a los demás, aportar algo bueno en una sociedad que está muy, muy deteriorada y lastimada, y ayudar. Si podemos ayudar con lo que hemos aprendido, pues gracias a Dios. Es que nos da una oportunidad de hacerlo, ¿no? Te agradezco muchísimo Gracias, que hayas aceptado Francisco. el error que tuvimos la primera vez, el que hayamos podido reconstruir esto y decirle yo a la gente que nos podcasteemos, que síganos en nuestras redes, @donfranciscotv. Muchas gracias, Toño Mauri, gracias a por usted. Conversar Gracias a usted. conmigo. Espero que me hable y me diga, oye, Toño, ¿qué crees? No se grabó el sonido, tienes que volver a venir. Y lo volvemos a hacer 3 veces. Espero que no sea así. Mejor en otra ocasión. Gracias, don Francisco. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Y a toda la gente. Una bendición muy especial. Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile
premian los proyectos innovadores y sustentables de nuestro país. Hoy van a vivir un momento que cambiará sus vidas. Tenemos una increíble idea de emprendimiento y nos encontramos en un ascensor con alguien que puede financiarla. ¿No aprovecharían esa oportunidad para jugársela y vender ese proyecto? Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Desafío local. Primera final. Domingo. 18:30 horas. Mega. Presentado por Banco de Chile.